Vale, parece que ya estamos otra vez en directo. No sé lo que ha pasado, ¿eh? No, mi hija está aquí, tampoco menos mal que está ella, pero se ha ido, vamos, que no sé lo que ha ocurrido y es como si se hubiese desconectado. ¿Lo escucháis bien? ¿Veis? Sí. Disculpa, de verdad que hoy había ahí muchos problemas con el internet. Esperemos que ahora ya no haya problema. Se ha apagado, se perdió la conexión un momento, que no nos ha pasado nunca. Ahora sí. Vale, ya ha vuelto todo y bien. Vale, perfecto. Gracias por la paciencia. Muy bien. Pues menos mal que está este. Ay, Menos mal. Menos mal que si no sé qué no. había pasado. Bueno, perfecto. Bueno, pues habíamos puesto una canción y a raíz de poner la canción ha sido cuando ha pasado esto. Pero vamos a ponerla, a ver si podemos adorar al Señor con esta canción también. Como he dicho antes, la han hecho, es una canción muy conocida, pero la han cantado Nuria y Raquel desde su casa. Así que podemos ahora eh, ponerla y adorar al Señor juntos con esta canción. A ver si ahora no se va la pantalla y se escucha bien. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable. Nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Amén, amén. No ha sido culpa de la canción, Raquel, no. No ha sido culpa de la canción. La verdad que es una canción muy bonita y muy importante. Y sabéis, en estos tiempos donde tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios y a sus promesas, también es importante que busquemos canciones de alabanza, canciones que han estado ahí, llevan siglos. En los famosos himnos
hay muchas canciones que también podemos agarrarnos y alabar al Señor, pero los himnos están ahí, los himnos están ahí, y es bueno que podamos también participar con himnos, porque las letras son realmente muy, muy bíblicas, muy bellas. Entonces, podemos también aprovechar para ir descubriendo canciones y tener un tiempo de alabanza también, con canciones que a lo mejor hace tiempo que no cantamos, aunque esta la cantamos, pero hay canciones muy hermosas que también podemos coger ahora y hacerlas nuestras. Bueno, familia, pues vamos a abrir la Biblia, nuestras Biblias, por Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Hoy quiero compartir con vosotros una promesa, una promesa. Igual que el miércoles pasado en el estudio bíblico no compartí sobre la gracia porque Dios me puso otra cosa. Hoy, como se ha visto, pues la idea es seguir con el Espíritu Santo, pero vamos a tocar también otra parte de la palabra, en este caso una promesa, que creo que, y espero, y he estado orando para que esta promesa nos pueda animar y bendecir en los próximos días y en mucho tiempo en nuestra vida. Esas promesas que se encuentran en Isaías, en el capítulo 26, en el versículo 3. Isaías capítulo 26, versículo 3. Vamos a leer los primeros 4 versículos, pero me voy a centrar básicamente en el versículo 3. Dice así estos primeros 4 versículos de Isaías 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y ante muros. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Esta palabra es una palabra hermosísima y nos da una confianza tremenda. Fijaros que en el versículo 3, que es lo que estaba comentando antes, el versículo 3 es una promesa para nosotros, una promesa para Israel. Hay muchos eruditos que piensan que está hablando aquí de cuando se instale el milenio en la tierra y que Israel, cuando todos juntos estaremos en ese milenio. Pero fijaros que aquí en el versículo 3 nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Yo creo que este texto nos viene muy bien en los tiempos que estamos viviendo. A mí me ha hecho bien estudiarlo en esta mañana. Llevaba varios días pensando en este texto, pero esta mañana, porque como sabéis, como he dicho, tenía el pensamiento de Espíritu Santo, estudiar Espíritu Santo, pero esta mañana volví a este texto que he estado durante este día meditando y al final entendí de parte de Dios que es bueno que comparta con vosotros este texto pensando que puede hacer mucho bien en estos días. Esta es una promesa. Sabéis que hay parte que las promesas de Dios son condicionales y son incondicionales. Condicionales son cuando Dios promete, pero el pueblo tiene que hacer algo. Y las incondicionales que cuando Dios promete, independientemente de que el pueblo haga algo o no lo haga, Él lo va a hacer. Esta es una promesa condicional. El Señor dice que nos guardará y nos dará paz. Nos guardará y nos dará paz. Eso es la parte suya, la parte del Señor. Pero es una promesa que se debe también a algo que nosotros tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es perseverar y estar confiado. Es decir, esta es una promesa en la que el Señor dice: yo me comprometo contigo a esto. Pero nosotros también nos tenemos que comprometer a otra cosa. El Señor se compromete con nosotros a guardarnos y a que tengamos paz. Y nosotros nos comprometemos a perseverar en Él y a tener una actitud confiada delante de Él. Por eso es una promesa condicional, porque tiene que ver también con lo que nosotros hacemos o no hacemos. Y si hacemos la segunda parte, perseveramos y confiamos en el Señor nos guardará y el Señor nos dará de su paz. Fijaros que dice que tú guardarás, el Señor es el que va a guardar. Tú guardarás. Si vamos a Josué, capítulo 24, 16, 17, Josué, capítulo 24, versículos 16 y 17, ¿lo tenéis ya? Josué 24,
versículos 16 y 17, dice, aquí está Josué dando un discurso al pueblo. Es un discurso de despedida. Josué ya dentro de poco se va a partir con el Señor y está despidiendo, está dando una predicación, una exhortación al pueblo, a Israel. Y entre las cosas que dice, fijaros que está recordando todas las cosas que el Señor ha hecho a lo largo del tiempo con Israel. Y dice, versículo 16, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Aquí Josué, que ha caminado con el pueblo y en los mismos años, que estuvo bajo la sombra de Moisés, que vio que fue testigo de primera mano de los milagros de Dios con Israel, de cómo Dios los cuidó con respecto a los pueblos de alrededor, cómo le abrió el Mar Rojo, cómo le mandó maná, cómo le mandó codornices, cómo puso una columna de fuego, cómo estaba proveyendo continuamente y cuidándolos continuamente. Josué fue un testigo privilegiado de la obra de Dios con Israel. Y ahora, al final de su vida, un hombre que ha estado tantos años juntamente con tanta gente que han visto realmente ese poder del Señor, él puede decir que Dios nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos entre los cuales pasamos. Fijaros que aquí está diciendo, desde que salimos de Egipto hasta este momento, Dios nos ha guardado por todo el camino donde hemos estado. Y Dios nos ha guardado por todos los pueblos por los que hemos pasado. En todo momento, desde que salimos hasta ahora, Dios nos ha guardado. Nos ha guardado en la tierra, en el desierto. Nos ha guardado ahora cuando hemos entrado en la tierra prometida. Y nos ha guardado cuando hemos distribuido la tierra. Josué tuvo el privilegio, la responsabilidad de repartir la tierra también entre las 12 tribus. Y en todo ese momento, en todos esos años, con todas las tribus cananeas que había alrededor, con todas las batallas que han tenido, etcétera, Dios nos ha guardado. Dios nos ha guardado. Así que fijaros que una de las cosas que tenemos es que el Señor dice en Isaías que Él nos va a guardar. Y encontramos un ejemplo del propio pueblo de Israel, cómo el Señor guardó a Israel desde el principio hasta el final, igual que hará también con nosotros. Y hay un texto que a mí particularmente es un texto, todo el Salmo, y para mí, para la familia, es un salmo que Dios nos ha hablado mucho en momentos puntuales. Pero fijaros que hay una cosa en este salmo que es muy importante en cuanto a cómo Dios nos guarda, que es el Salmo 91. Venid conmigo al Salmo 91, versículos 11 y 12. Salmo 91, versículos 11 y 12, dice así. Bueno, vamos a leer del versículo 9. Salmo 91, versículo 9 al 12, que dice, ¿lo tenéis? Salmo 91, del 9 al 12. Dice así. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Este es un salmo que en otro momento compartiré con vosotros cómo Dios nos habló como familia con este salmo en un momento muy importante. Pero fijaros que nos está diciendo aquí que aquellos que han puesto en Jehová su esperanza, aquellos no les sobrevendrá ningún mal, ni plaga tocará su morada. Aquellos en que confían, en que han puesto en el Señor su morada, dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. ¿Por qué? ¿Por qué no le sobrevendrá mal, ni le vendrá mal, ni plaga tocará su morada? Porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Fijaros que cuando ponemos nuestra esperanza en el Señor, cuando confiamos plenamente en Él, el Señor mandará a sus ángeles acerca de ti, que te guarden en todos sus caminos. En sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Fijaros que dice que te guarden en todos tus caminos.
guardó a Israel en todos sus caminos, y aquí nos está diciendo que los ángeles también nos guardan. Esto realmente es impresionante, hermanos. Tenemos a los ángeles que nos guardan, es una promesa del Señor también. Hay ángeles a nuestro alrededor como castillo fuerte, como torre fuerte, que nos están protegiendo, nos están guardando del mal, de las cosas malas. Este texto para mí personalmente tiene, como, aparte de esto que he comentado antes de como familia, para mí personalmente es un texto que cada vez que lo leo, y lo he compartido muchas veces, cada vez que lo leo me trae a la mente dos cosas. Una es cuando Esther era muy pequeña y Esther estaba gateando, estaba en ese proceso de estar descubriendo las cosas y gateaba. Un día nos llamaron a la puerta, estaba en casa, llamaron a la puerta a una vecina y salí para hablar con la vecina. No sé, yo no me acuerdo qué es lo que me quería hablar o quería me preguntar, no recuerdo. El caso es que me puse a hablar con la vecina y hablo con ella y tal, y cuando me meto en casa, cierro la puerta, me meto en casa y Esther no estaba. Y me he buscado Esther, y Esther no estaba, había desaparecido. Me abro la puerta y me pongo a bajar la escalera, digo, no, pues, tiene que estar la... Y bajé dos o tres escaleras y me la veo allí sentada bajando la escalera gateando, una niña que estaba gateando, chiquitísima. Y lo normal es que Esther se hubiese caído, se hubiese estado rodando, eso era lo normal. Pero estaba ella sentada, yo no sé cómo bajó la escalera, pero cuando yo la vi estaba sentada mirando. Y aquello a mí pues yo tampoco sé cómo lo hizo, no sé cómo se escabulló, no sé cómo se metió entre las piernas, es que no nos dimos cuenta nadie. No sé cómo lo hizo, la verdad. Pero cuando bajé la escalera, ahí estaba ella sentada, como diciendo, ¿qué ha pasado? Y aquel momento, en aquel día, yo entendí que un ángel del Señor había cuidado a Esther. O sea, por eso digo que muchas veces cuando yo leo este texto, esta imagen siempre se me viene, la imagen de Esther gateando por la escalera sin haberse caído y estando tranquila, y creo que fue un ángel que la protegió. Creo, han pasado un montón de años. Esther, que yo sepa, Esther ya no gatea. Pero sigo pensando que realmente un ángel de Dios la cuida. La segunda imagen que me viene, que también lo he compartido en muchas ocasiones, es en un campamento de jóvenes en Antequera. Esta, creo que hace unas cuantas semanas lo compartí también en Nueva Vida. Y estábamos allí en el campamento y uno de los días, no recuerdo si era el miércoles o el jueves, pues todos los jóvenes, los monitores, el conferenciante, el cocinero, pues fuimos a Benalmádena, al Tivoli World. Entonces los cocineros nos prepararon unos bocadillos y tal, y llegamos allí al Tivoli y pasamos un buen rato. Estuvimos allí, no sé si fue hasta la 1:30 más o menos de la noche, allí disfrutando mucho. Nosotros íbamos con un misionero, mi familia y yo, Chari, las niñas y yo íbamos con un misionero, Carlos Cho. Carlos era un misionero que después estuvo aquí en España unos cuantos años y después se fue a Rusia. Como yo no sé, ya le he perdido la pista, no sé cómo estará, pero se fue allí como misionero, un hombre de Dios, un hombre tranquilo y sirviendo al Señor. Y nos fuimos en su coche, estuvimos allí en el Tivoli, muy bien, y a la vuelta era la 1:30 más o menos, 2 de la mañana, pues sabéis, aquellos que conocéis Manantiales de Vida, tenemos que entrar desde Málaga, tenemos que entrar por un caminito y ya vamos a Manantiales de Vida. Pues mi familia estaban dormidos, Chad y las niñas estaban detrás, yo estaba también, y procuré darle conversación a Carlos, pero yo creo que tampoco le di mucha conversación. Y de pronto, cuando nos dimos cuenta, pasamos el caminito, no entramos por el caminito, y le digo, Carlos, y se había quedado dormido durante un par de segundos, 2 o 3 segundos, se había quedado dormido. El hombre no se dio cuenta de que tenía que entrar en la vereda para poder entrar en Manantiales, y siguió por la autopista. Fue un momento, fueron 2 o 3 segundos, pero los 2 o 3 segundos suficientes para que nos hubiésemos dado un buen golpe, y no sabemos qué hubiera pasado con ese golpe, porque realmente es que se quedó dormido.
Y sabéis que una persona cuando se queda dormida en manos al volante, aunque sea una fracción de segundo, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Y yo estoy convencido, después lo hablé con mi mujer, lo hablamos también con Carlos, estoy convencido que fue un ángel del Señor quien cogió el volante. Otra vez, han pasado un montón de años, pero yo sigo con la idea y cada vez más claro también de que un ángel de Dios nos cuidó, nos protegió. Igual que cuidó a Esther en esa escalera para que no le pasara nada, también nos cuidó a nosotros en el coche para que el coche no tuviéramos un accidente. Hermanos, yo creo que los ángeles nos guardan. La palabra de Dios nos dice, es una promesa también. Y los ángeles nos dice que nos mandará cerca de ti, y que te guarden en todos tus caminos. Posiblemente cada uno de los que estamos aquí podemos contar y tener experiencias de la protección de ángeles. Algunas veces seremos conscientes, como en el caso de estas dos experiencias que te he contado. Y seguramente tú serás también consciente de experiencias donde los ángeles te han cuidado, pero otras veces no. Otras veces no tenemos esa experiencia, ese sentimiento. Otras veces han pasado cosas que nos enteraremos en el cielo. Nos enteraremos en el cielo de cómo Dios nos ha protegido, cómo ha mandado a sus ángeles para que nos cuiden. Y tenemos que dar gracias a eso, gracias a Dios por ello, porque sus ángeles nos guardan. El Señor nos dice que nos va a guardar. Guardó a Israel durante un montón de años de los peligros de los pueblos que estaban al lado, y los guardó hasta que entraron, y después los sigue guardando. Nos dice la Escritura que mandará a sus ángeles y nos guardarán. Y cada uno de nosotros, estoy seguro que podemos compartir cosas de cómo Dios nos ha ayudado y cómo ha mandado a sus ángeles a que nos guarden. Pero fijaros también en lo que dice en Judas, en el versículo 24. Ven conmigo a Judas, versículo 24, y mira lo que dice. Es un texto muy conocido también. Judas, versículo 24. Ya sabéis que Judas está antes de Apocalipsis, nunca mejor dicho. Judas, versículo 24, dice así. Judas 24. Es un libro de un solo capítulo, pero es tremendo. Y mira lo que dice cuando ya se está despidiendo. Dice aquí, en esta doxología, en este canto de alabanza, dice: y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Fijaros que dice, escuchaba a Emiliano decir amén. Muy bien, Emiliano. Dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Sin caída. El Señor nos guarda, hermanos. Guarda a Israel, nos manda a sus ángeles para guardarnos, y dice que Jesús, que es realmente quien nos guarda, Jesús es poderoso para guardarnos. A veces podemos pensar que podemos estar desprotegidos, a veces podemos pensar que el mar nos va a engullir, a veces podemos pensar que la nieve va a hacer que nos va a sepultar, a veces podemos pensar tantas cosas, pero nos dice aquí la Escritura que Jesús es poderoso para guardarnos sin caída. Es Él que realmente el que nos guarda. Hay un texto unido a este de Judas que van en la misma línea, que siempre que lo leo, y supongo que a ti también te pasará, me bendice mucho. Vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Juan capítulo 10, versículo 28 y 29. Fíjate lo que dice aquí Jesús. Juan 10, 28 y 29 dice: y yo, Jesús, les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Fijaros que el Señor Jesús es poderoso para guardarnos sin caída. Y aquí, en Juan, nos está diciendo que nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús, de la mano. Nos tiene cogido de la mano, y nadie nos puede arrebatar de ello. Ni demonios, ni falsos maestros y falsos pastores, ni falsos hermanos, ni los gobiernos, ni las autoridades. Nadie
nos dice el texto, nos puede quitar de la mano de Jesús. Y por si fuese poco, es que participa también Dios Padre, porque también dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Así que fíjate que estamos en la mano del Padre y en la mano de Jesús. ¿Quién nos va a quitar de esas manos? ¿Quién va a hacer que realmente podamos perdernos o despistarnos cuando realmente estamos seguros en las manos del Señor? Estas son las mejores manos, las manos del Señor Jesús, las manos en las que podemos refugiarnos, en las que podemos estar, en las que nunca nadie nos podrá arrebatar. Una de las cosas que el diablo siempre va a intentar es arrebatarnos de las manos de Dios. No lo olvides nunca. Siempre va a intentar quitarnos de la seguridad de la mano de Dios. Y otros muchos tantos también, mucha gente también nos intentarán quitarnos la seguridad de estar en las manos de Dios. Pero nadie nos podrá quitar, nadie nos podrá arrebatar de la mano del Señor. Porque el Señor cuando tiene a su pueblo, lo tiene así en su mano bendita, en su mano preciosa. Y nadie podrá arrebatarnos de ella. Esto nos debe de consolar, animar mucho, de saber que nada en el cielo, nada en la tierra, nada debajo de la tierra, absolutamente nada, ni nadie nos podrá separar de esa mano poderosa del Señor. Así que fijaros que te he dicho que el Señor, la primera parte de esta promesa de Isaías 26, versículo 3 es que el Señor nos guarda, tú guardarás. Esa es la primera parte de la promesa. Hemos visto algunos ejemplos. El Señor guarda a Israel, el Señor guarda a Israel, los ángeles nos guardan y el propio Jesús nos guarda. Es poderoso para guardarnos y estamos en sus manos y nadie nos podrá apartar de ella ni quitar de ella. Pero la segunda parte de la promesa dice, tú guardarás en completa paz. En completa paz. Fijaros que dice en completa paz. No dice en un poquito de paz o en alguna paz, sino que está diciendo, tú guardarás en completa paz. Si vamos al Salmo 29, versículo 11, ven conmigo, Salmo 29, versículo 11, y mira lo que dice. Salmo 29, versículo 11, dice así. Jehová dará poder a su pueblo. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Dios nos bendice de muchas maneras, muchísimas. Dios nos bendice con la vida. Dios nos bendice con la salud. Dios nos bendice con la familia. Dios nos bendice con el trabajo. Dios nos bendice con la naturaleza. Dios nos bendice de multitud de maneras cada día. Pero una de las cosas en las que Dios nos bendice es lo que está diciendo aquí el salmista. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Hay otros libros que se consideran sagrados u otras religiones que lo que nos hablan es de guerra. Lo que nos hablan es de guerra. Lo que nos hablan es de pelearnos. Aquí el Señor nos está diciendo todo lo contrario. El Señor está diciendo que lo que Él quiere es que disfrutemos y vivamos su paz. Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Sabéis que la palabra paz en hebreo es shalom. La palabra paz realmente es una palabra que es integral. Es la ausencia de conflictos. La ausencia total de conflictos, de problemas. Lo que el Señor quiere es que todo el ser humano, mente, corazón, cuerpo, alma, podamos realmente disfrutar de la paz. La paz va en coordinación con todo. Tenemos paz espiritual y si tenemos paz espiritual tenemos paz emocional. Y si tenemos paz emocional tenemos paz mental. Todo fluye por estar en paz con Dios. Es el principio de la auténtica paz. No es otro tipo de cosas, sino la relación con Dios, el estar con Dios, el descansar en Dios. Lo que Dios hace en nuestras vidas es lo que nos da paz. Y Jehová bendice a su pueblo con paz, con ausencia de conflictos, con ausencia de problemas. El Señor bendice a su pueblo con paz. Tú estás siendo bendecido por el Señor con paz, con paz. Estoy seguro que en estos momentos, en estas situaciones que estamos viviendo,
En más de una vez, en más de una ocasión podemos tener algún conflicto, pero también estoy seguro que van pasando los días y vas teniendo paz, paz en tu corazón. Jehová nos bendice con su paz. Esa es una promesa suya también. Es una bendición suya, de la más hermosa que hay, ser bendecido con la paz de Dios. ¿Cuánta gente puede tener ahora miedo? ¿Cuánta gente puede tener ahora en momentos muy, muy complicados, sin saber qué va a pasar con su vida o si va a salir bien? Pero el Señor nos dice, yo te bendigo con mi paz, te bendigo con mi paz. Eso solamente lo podemos experimentar los creyentes, nada más. Los que no son creyentes pueden experimentar otro tipo de cosas, pero los creyentes podemos experimentar la paz de Dios incluso en los peores momentos y las peores situaciones. Es una bendición de Dios. Es una bendición que Dios da, que poder experimentar su paz. Pero no solamente Dios bendice con su paz a su pueblo, sino mirad lo que dice el Salmo 119, 165. Salmo 119, 165 dice así. Salmo 119, 165 dice, mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Mucha paz hay, mucha paz tienen los que aman tu ley. Es interesante lo que dice el texto, y lo que dice el texto es muy claro. Mucha paz tienen, pero hay una condición, los que aman tu ley. Los que aman tu ley. Sabéis que hay creyentes que aman la palabra de Dios, que estudian la palabra de Dios, que meditan en la palabra de Dios y que intentan vivir la palabra de Dios. Pero hay también creyentes que apenas leen la palabra. A mí me da pena decirlo, pero es así. Que apenas leen la palabra, que apenas meditan en la palabra, que apenas conocen la Escritura. Pero el Señor dice que aquellos que aman su ley tendrán paz. La pregunta es, ¿tú amas la ley de Dios? ¿Tú amas la palabra? Y no me digas que sí, no me digas que amas la palabra de Dios y la lees una vez a la semana, porque entonces algo no va bien. No me digas que amas la palabra de Dios y lees solamente o escuchas lectura a través de las redes sociales y tal, pero no tienes tiempo para leer la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da paz. ¿Cuántos hermanos, ¿Sabéis dónde se escribió? Sí lo sabéis porque lo hemos comentado en varias ocasiones. ¿Dónde se escribió el peregrino? El peregrino se escribió en la cárcel. En la cárcel. ¿Sabéis dónde se escribió las cartas de la cautividad? Que escribió el apóstol Pablo, Filipenses, Colosenses, Efesios, Filemón. ¿Sabéis dónde se escribió? En la cárcel. ¿Sabéis dónde se han escrito grandes piezas de la literatura mundial? Por ejemplo, el Quijote, en la cárcel. En situaciones muy complicadas, muy difíciles. ¿Por qué un hombre como Juan Bunyan, que era pastor, pero también su oficio era hojalatero, un hombre que estuvo 12 años en la cárcel, pudo escribir el peregrino? Pues te lo voy a decir, él pudo escribir el peregrino porque amaba la palabra de Dios. Cuando él ingresaba a la cárcel, él estuvo tres veces en la cárcel. En total fueron 12 años en la cárcel. Pues lo primero que él hacía cuando entraba en la cárcel era llevarse su Biblia. Su Biblia. Y su Biblia le daba consuelo, le daba confort, le daba ánimo, le daba lo que tenía que darle en ese momento. Él después se llevaba otros libros también y le permitían tener otros libros en la cárcel. Pero lo primero que él hacía era siempre llevarse su Biblia. Por eso es interesante cuando el texto dice, mucha paz tienen los que aman tu ley. Yo he podido escuchar de testimonio o leer de testimonios de personas que han estado en la cárcel, han estado en sitios muy difíciles y se han llevado sus Biblias. Lo único que se han llevado. Se han llevado algún libro, o se han podido llevar algún tipo de música cuando se ha podido hacer y descubrir, llevarse los discos, los cassettes, ahora las redes sociales, la música, pero antes no había música. Antes no te podía llevar música a las cárceles, te podía llevar, nada más que podía llevarte la palabra de Dios. Y cuando una persona está en la cárcel o está en una situación, una encrucijada en su vida, está en un tiempo complicado, la palabra de Dios da consuelo, la palabra de Dios da ánimo y la palabra de Dios da paz, pero a los que aman su palabra,
Es decir, a los que buscan la Escritura, a los que buscan la palabra, a los que tienen tiempo para meditar y buscan el tiempo para meditar en la Escritura. No todos los creyentes aman la palabra de Dios. Me entristece decir esto, me duele decir esto, pero es la experiencia que tengo y lo que veo. No todos los clientes disfrutan de la palabra de Dios, no todos los clientes conocen ni memorizan la palabra de Dios. Por eso es interesante que si queremos tener paz, y es una promesa del Señor que vemos aquí, parte de esa paz que vamos a tener tiene que ver con la palabra de Dios, con la meditación de la palabra de Dios. La palabra de Dios trae tantas bendiciones a nuestra vida, tantas bendiciones, y una de las bendiciones que trae es la paz. Por eso te animo a que leas la palabra. Por eso te animo a que en estos días que estás en tu casa busques la palabra, que memorices la palabra, que medites en la palabra, que te comas la palabra. Es importante, hermanos y hermanas, en todo este momento, pues saber lo que la palabra de Dios nos dice, porque despeja las dudas, despeja el temor, despeja la angustia, lo despeja todo. La palabra de Dios es lo que nos tiene que dar paz. Así que el Señor nos dice que bendice a su pueblo con la paz. Y el Señor nos dice que Él da paz a los que aman su ley. Y mira lo que dice, un texto que lo conocéis todos, sobre todo cuando en Navidades. Vamos a Isaías capítulo 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6, y mira lo que dice. Isaías 9, versículo 6. Esta promesa que tiene que ver con Jesús, 700 años antes del nacimiento de Jesús, que dice así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Te lo repito, se ha llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Fijaros que aquí, en estos calificativos que está hablando acerca de Jesús, cada uno de ellos es tan hermoso y cada uno de ellos merecía la pena por separado meditarlo. Nos está diciendo que Jesús es el príncipe de paz. Jesús es el príncipe. Te he dicho antes que Jesús es el que nos guarda de todo mal. Jesús es el que nos protege. Te he dicho antes que nos tiene cogido en su mano. Y ahora te digo que realmente quien hace posible nuestra paz, quien hace posible que estemos en paz en momentos complicados como lo que estamos viviendo ahora, realmente es Él, porque es el príncipe de la paz. ¿Qué es la paz? Es Jesús. Jesús es la paz. ¿Quién proporciona la paz? Jesús. ¿Quién nos ayuda a vivir en paz? Jesús. O sea, es algo que vemos claramente en Él. Jesús es el príncipe de paz. Y además, este Jesús que es príncipe de paz hace algo muy importante en nuestras vidas, aquellos que le hemos conocido. Vamos a Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Y mirad este texto que también Dios ha bendecido tanto. Y tanta gente han llegado al encuentro de Cristo con este texto. Romanos capítulo 5, versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ha hecho el Señor con nosotros es que al creer en Él, al ser justificados por la fe, al depositar nuestra confianza en Él, tenemos paz para con Dios. Antes estábamos en guerra. Estábamos en conflicto, pero el Señor nos ha traído paz para con Él. Paz para con Él, paz para con los demás, paz con uno mismo. El Señor nos ha traído paz. Así que, hermanos y hermanas, el momento en que creímos, pasó algo en nuestras vidas. Y una de las cosas que he escuchado infinidad de veces he escuchado a personas que me decían: antes de convertirme no dormía bien, antes de convertirme tenía mucho miedo, antes de convertirme todo era malo, antes de convertirme mi mente no paraba, antes de convertirme no sabía descansar. Infinidad de veces he escuchado esto y después decir: y cuando creí en Cristo, tuve paz. Y esa es la paz que el Señor da, el único que realmente da paz. Así que fijaros que volvemos a Isaías, al capítulo 26, y en esta promesa
hemos visto, esta promesa es condicional. Nosotros tenemos que guardar, el Señor nos guardará y nos dará paz, y nosotros tenemos que perseverar y tener confianza. Hemos visto que el Señor nos guarda, hemos visto que el Señor nos guarda en completa paz. Y después dice, a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Tú qué tipo de pensamientos tienes? ¿Qué tipo de pensamientos tienes? ¿En qué estás pensando en estos días? ¿En qué estás pensando en estos días? ¿Estás pensando en la providencia de Dios? ¿Estás pensando en los decretos de Dios? ¿Estás pensando en la persona de Dios? ¿Estás pensando en lo que Dios te está diciendo, en lo que Dios te quiere mostrar, en lo que Dios te va a enseñar, te está enseñando? ¿O estás pensando en cuándo se va a acabar esto y te va a tomar una cervecita con tus amigos? ¿O estás pensando en que realmente esto sirve para algo lo que estamos haciendo? ¿En qué estás pensando? ¿En qué estás pensando? Porque es importante lo que pensemos, porque depende de lo que pensemos, así viviremos. Depende de lo que realmente nosotros pensemos, así tendremos nuestro día a día, como dije el otro día. Depende de lo que pensemos. Si pensamos mal, pues viviremos mal. Si pensamos bien, viviremos mejor. ¿En qué estás pensando en estos días? Aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Hay un texto que todos conocéis en Filipenses, en el capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 8, que dice así. Mirad, Filipenses, búscalo. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, ¿lo tienes? Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. En esto pensad. Que pensemos en lo bueno. Que pensemos, la mente es a veces un potro desbocado, ¿eh? La mente a veces es una puerta abierta que es muy difícil cerrar. Y cuanto más abierta la dejemos, más difícil va a ser cerrar la puerta. A veces los pensamientos van como por libre, ¿verdad? Parece que no lo podemos controlar, que no lo podemos guardar. Pero el Señor nos dice que este es un ejercicio espiritual también, que es una disciplina de la mente. Tenemos que aprender a pensar lo mejor. Tenemos que aprender a pensar lo bueno. Tenemos que aprender a pensar en lo verdadero, en lo puro. No en las mentiras del diablo. Tampoco en las mentiras que nosotros nos damos y hacemos. Tampoco en las mentiras que la gente nos dice o la opinión de ciertas personas con respecto a nosotros. Tenemos que pensar siempre en lo bueno y no en lo malo. No pares 2 minutos, no, 2 minutos, no pares 2 segundos en pensar algo malo de nadie. ¿De qué te sirve? No pienses en lo injusto, en la malicia, no pienses en lo que te han hecho, porque lo único que va a hacer es hacerte daño. Piensa en lo bueno, controla tu mente, controla tu pensamiento, contrólalo y dile al Señor, Señor, ayúdame a que este potro desbocado no salga de mi mente. Ayúdame a controlar los pensamientos y ayúdame a hacerlo lo bueno, a pensar en lo bueno. Porque como te he dicho antes, somos lo que pensamos. Y vamos a vivir conforme a lo que pensemos, para lo bueno y para lo malo. Por lo tanto, perseveremos, como dice Isaías, cuyo pensamiento en ti persevera. En ti, esta es la clave. Tenemos que perseverar en Él, pensando en Jesús, pensando en cómo Jesús tocaba a los leprosos. ¡Wow! En estos tiempos que no podemos tocar a nadie, ¿verdad? Jesús tocaba a los leprosos. Pensando en cómo Jesús cogía a los niños y los tenía en sus brazos y los bendecía. Pensando en cómo Jesús tenía palabras hacia las mujeres, hacia las viudas, hacia la gente necesitada, hacia los pecadores. Pensemos en las cosas que Jesús hacía. En ti, en el Señor, perseveramos en nuestro pensamiento. No perseveramos tanto en la gente ni en las cosas, sino en Él. Perseveramos en los pensamientos, en lo que Dios nos da ejemplo, en lo que Él nos enseña. Perseveremos en las cosas buenas, hermano, no en las malas. Y tenemos un modelo
Ese modelo es Jesús de Nazaret. Ese modelo es nuestro Dios. Perseveremos en pensar en Él, en las cosas que Él hizo. Así que fíjate que te he dicho, en esta promesa, te he dicho que el Señor nos guarda. Te he dicho que nos guarda en completa paz. Y te he dicho que guarda aquel cuyo pensamiento en ti, en el Señor, persevera. Y la última parte del texto de esta promesa es porque en ti ha confiado. Porque en ti ha confiado. Podemos confiar plenamente en el Señor. Mirad lo que dice el Salmo 27, versículo 3. Salmo 27, versículo 3. Salmo 27, versículo 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Te lo repito. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Tú has estado alguna vez rodeado de un ejército? Yo no. ¿Tú has estado alguna vez en una guerra? Yo no. Pero fíjate que está diciendo que aunque un ejército esté delante de nuestro, aunque estemos metidos en una guerra, dice, yo estaré confiado. Yo estaré confiado. Confiado en el Señor. David, en este salmo precioso, está diciendo, no importa los miles de soldados que pueda tener, no importa la guerra que pueda tener, porque yo, en medio de esa situación, yo viviré confiado. No porque David tuviese la capacidad de tener esa confianza y tuviese una especie de botoncito que se da y ya estoy confiado. No, simplemente porque él conocía también al Señor, que podía realmente confiar plenamente en Él, porque sabía de su amor, sabía de su bondad y sabía que el Señor estaba con él. En medio de la guerra, hermanos y hermanas, en medio de las situaciones, yo estaré confiado. Confía ahora, confía en medio del